Nací en El Salvador en la época de los años 80, en medio de un toque de queda que restringía la libre movilidad de una guerra civil, o mejor conocido como un conflicto armado interno, en el que la Fuerza Armada de El Salvador se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Dicen que la historia solo puede ser juzgada en el momento que suceden las cosas. Pero ¿qué diferencia existe en un FMLN actual al del pasado, cuando siguen hablando de insurrección y de tomar las armas como en la época de los 80? Ni se te ocurra, porque si llegamos a tener nosotros una situación donde se nos agreda físicamente o se nos quiera montar emboscadas, vamos a responder con la misma proporcionalidad. Vamos a responder con la misma proporcionalidad. ¿Cuál diferencia existe ahora? La violencia, los deseos de conflictos armados son ideales que ustedes tienen impregnados en su ADN, porque quedaron atrapados en una época donde ustedes creyeron tener el poder en sus manos, que a lo largo fue un simple espejismo. ¿Cómo olvidar el sufrimiento que tuvimos a las 11:49 de la mañana del día 10 de octubre del año de 1986, donde más de 1.500 personas y miles de damnificados tuvimos que sufrir a la madre naturaleza todo su poder sobre nuestro pedacito de cielo? En la ofensiva guerrillera de noviembre y diciembre de 1989, ¿cómo olvidar? El 11 de noviembre de 1989, la ofensiva final del FMLN, donde fue más de lo mismo, crear caos, destrucción, porque ellos imaginaron en su más retorcido sueño de revolución que el pueblo de El Salvador iba a tomar las armas para defender sus ideales de lucha. La Venceremos pudo mantener informada a la población sobre lo que acontecía en las calles de San Salvador. El resultado: más de 80,000 muertos inocentes, salvadoreños como usted y como yo, que su único error fue estar en el lugar equivocado en el momento que sus ojos fueron cerrados. ¿Y todo por qué? Por culpa de una maldita guerra sin sentido y sin propósito. ¿Cómo olvidar que 5 días después de la ofensiva final fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, dignos de ser recordados, junto a las 2 salvadoreñas que pagaron el precio de la incapacidad intelectual del mandatario en gestión, el ahora prófugo y corrupto y asesino de las voces intelectuales que tenía el pueblo salvadoreño en ese momento? Porque hablar de los actuales jesuitas, Tojeira y Olivo, no dejan de ser una camada de payasos que hablan por sus intereses económicos, que se han visto afectados y su único remedio es intentar recuperar los 30 millones de razones para guardar silencio. ¿Qué farsantes, me pregunto, qué diría Ignacio Yacuría de ustedes, Tojeira y Olivo, en este momento? ¿Cómo olvidar ese famoso 16 de enero del año de 1992, cuando se firmó en el castillo de Chapultepec de la capital mexicana los acuerdos de paz ante los jefes de Estado del gobierno de México, de España, de Colombia, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela,
siendo firmantes por parte del FMLN por su máximo líder, Shafik Jorge Handal y Handal. Por cierto, hijos de padres palestinos. Y ahí nadie decía que era un talibán. Hipócritas. Unos acuerdos de paz que nos quisieron vender que El Salvador era un modelo de diálogo ante el mundo. Claro, ese modelo de diálogo donde se negoció los intereses de ellos, como la amnistía para asesinos y desde luego dinero de por medio para aquellos que dice que lucharon por la libertad de los oligarcas, para que ellos se convirtieran en oligarcas. Atrás quedaron los famosos Guaraguao y su canción Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Claro, para ellos, sí. Para su dirigencia histórica se convirtieron en mansiones de ladrillo y lujos que solo aquellos oligarcas podían pagar. Mientras la gente que puso el pecho, la gente que mandaba en avanzadas militares, siguen en las calles exigiendo la deuda histórica de hace más de 30 años como desmovilizados, y exigen al gobierno actual que nada tiene que ver en esta parte de la historia. ¿Cómo podemos los salvadoreños olvidar qué sucedió a las 11:35 de la mañana del 13 de enero del año 2001? Cuando de nuevo, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió nuestro pedacito de cielo, acompañado un mes después, del 13 de febrero, de una de sus réplicas más fuertes, que llegó acompañado de más tragedia y pérdidas humanas. ¿Cómo poder contra la madre naturaleza que cuando se manifiesta nos damos cuenta de que somos nada ante el poder de Dios y su creación? Luchar contra la naturaleza humanamente no se puede. Tampoco contra los políticos corruptos que ante la tragedia humana buscan cómo desangrar al pueblo para salvaguardar sus propios intereses. ¿Cómo olvidar cómo se perdieron 10 millones de ayuda de Taiwán para financiar las campañas políticas del partido que ha asesinado a más personas en la historia como lo es Arena? ¿Cómo podemos olvidar todo esto si su esencia sigue siendo la misma? Siguen cantando un himno de tambores de guerra cuando los rojos son ahora sus aliados. ¿Cómo olvidar ese año del 2009 cuando muchos de los salvadoreños creíamos en un cambio para nuestro país? Pero el único cambio que ocurrió, sí, fue para ellos. Hospitales sin medicamentos y en situaciones precarias. Mientras la amante se ponía implantes para satisfacer el que políticamente se le conoció como un depredador. Mientras su esposa, legalmente hablando, aparecía con él tomado de la mano, mostrándose ante el mundo como dos personas hipócritas que cada uno velaba por sus intereses y no precisamente por los del país. ¿Cómo podemos olvidar las elecciones del año 2014, donde sabíamos que los robos descarados de Funes y, a pesar de todo, el reflejo de nuestra ridícula democracia en ese entonces llevaba a dos contendientes que, al mirar atrás, nos preguntamos cómo es posible que una persona como Norman Quijano, quien negoció y financió a las pandillas a cambio de votos de sangre, quiso ser el presidente de El Salvador? Junto a su compañero de fórmula, que hasta este día que grabo este video, no sé si aún ejerce su cargo de jefe de fracción.
o simplemente ya se convirtió en una larga lista de prófugos del partido Arena que lleva a un señor que piensa que las Kumas son la solución y que las computadoras solo son plante. ¿Cómo poder olvidar la época más nefasta de nuestro país cuando por voto de sangre Sánchez Serén llegó al poder y su gestión como presidente fue más de lo mismo? Baños de sangre, salvadoreños inocentes que morían por la incapacidad mental que tenían y aún así dicen que confiemos en ellos. Cuando en su partido, señores del frente, llevan la carga de más de 80,000 muertos en la guerra civil y más de 120,000 asesinados a causa de las pandillas. Y aún así, sus propuestas pasan por sopas de patas y capiruchos. El Salvador, así como el pueblo de Israel pasó en el desierto por más de 40 años, nuestro país vivió y pasó por ese mismo desierto donde parecía que nunca encontraríamos esa tierra prometida. Así como en la historia, como lo fue en esa ciudad donde nace nuestro Señor Jesucristo en un portal de Belén, muchos años más nace en esa misma ciudad la abuelita que dio vida al padre de nuestro actual presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Casualidad o diosidencia que nuestro Dios haya permitido todo esto en un país que lleva el nombre del Salvador? Tuviéramos ese privilegio y sobre todo esa bendición de vivir y soñar con un cambio que parecía condenado a que los salvadoreños no lo merecíamos y que todo esto estuvo condenado a nuestra historia. Pero gracias a Dios, no fue así. En El Salvador ese cambio llegó y con ello volvió a renacer un país que se merece la alegría y la tranquilidad de saber que ahora tu vida es respetada desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. El Salvador ahora es el reflejo de un cambio y que cada uno de nosotros abone su grano de arena porque todos somos parte importante para demostrarle al mundo que está tan necesitado de modelos de esperanza y que ahora los salvadoreños somos ese modelo de cambio que ilusiona a más de alguno en el mundo. Somos salvadoreños, soy salvadoreño y no tenemos miedo a la oposición que con sus viejas mañas de siempre quieren silenciar la voz de aquellos que creemos en ese cambio. No les tengo miedo, señores de la oposición, a pesar de los cientos de mensajes de intentar silenciar mi voz y que me quieren callar a base de ataques, con demandas, pero mi única respuesta para ustedes es tomada de uno de los salvadoreños más grandes que ha tenido nuestra historia. La persecución es algo necesario. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bendiciones, paz y bien. Dios con usted.